Entre los años 2012 y 2014, Ciudad Juárez y la comarca lagunera, región comprendida entre los estados de Coahuila y Durango, que abarca las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, compartieron uno de los casos siniestros que mantuvo en zozobra a la población femenina, principalmente a quienes trabajaban en fábricas. Durante ese tiempo, en Juárez y en la comarca lagunera, una serie de violaciones sexuales se registraron de manera inusitada y con características similares. En 2012, las autoridades locales se pusieron en alerta, luego de que, desde el mes de mayo, comenzaron a registrarse una serie de denuncias por violación sexual. Como primera característica, es que todos esos ataques ocurrían entre las 4:30 y 5 de la mañana. La gran mayoría de las vejaciones eran dirigidas a empleadas de la industria maquiladora que iban o regresaban de su trabajo. El depredador las acechaba entre las sombras previas al amanecer y las amenazaba con un arma de fuego, para luego llevarlas a fincas despobladas donde cometía los ataques sexuales y luego robarles sus pertenencias. El violador serial no operaba en una sola zona, pero sí bajo el mismo esquema. Así se supo de casos similares en varias colonias de Juárez, como Barrio Alto, 16 de septiembre, Galeana, Centro, La Cuesta, Colonia Industrial y Parajes del Sol, entre otras, donde la mayoría de las víctimas eran obreras que se dirigían a sus centros laborales. Uno de los casos acontecidos en esta frontera tuvo lugar en la colonia Lomas de San José. La víctima, al igual que muchas otras mujeres que fueron atacadas, esperaba el camión que la llevaría a su trabajo. Eran cerca de las 6 de la mañana, cuando sintió que alguien la iba siguiendo y al intentar voltear, un sujeto le apuntó con una pistola y le dijo: «Cállate, no vayas a gritar, dame la bolsa y la cartera». Tras cometer el hurto, el atacante la empujó a una casa abandonada y sin dejar de apuntarle con la pistola, le jaló la blusa hacia arriba y se la amarró en la boca diciéndole que no gritara. Después de cometer el delito, el violador salió huyendo y ella, como pudo, se levantó y logró pedir ayuda a las autoridades, dando la descripción del depredador. Los archivos periodísticos refieren que, entre marzo y octubre del año 2012, según estimaciones de las autoridades, el acosador de la madrugada habría violentado a cerca de 50 víctimas. Fue así que, conforme a las denuncias que se fueron presentando, se realizó un retrato hablado del delincuente, cuyos rasgos coincidían en la mayoría de las descripciones de las víctimas. Pese a los esfuerzos por aprenderlo, como si se lo hubiera tragado la tierra, al depredador de la madrugada ya no se le vio desde finales de 2012, cuando desapareció de las calles, no así el temor entre la población, en lo que parecía sería un caso siniestro más que quedaría impune. Roberto Jonathan Barrera Hernández, alias Roberto Manuel Salazar Hernández, de 31 años de edad, fue detenido en 2 ocasiones el mes de mayo de 2014 en la ciudad de Torreón, Coahuila, por robo a domicilio. En la primera ocasión, quedó en libertad porque no hubo denuncia en su contra y se cumplió el tiempo para procesarlo. En la segunda, ocurrida el 29 de mayo, cayó preso por robo con violencia y posesión de vehículo robado. Sin embargo, ya estando detenido y durante los interrogatorios por parte de la policía investigadora, el 3 de junio, en Torreón, Roberto confesó ser el autor de múltiples violaciones de mujeres en la laguna. Tan solo en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, las autoridades lo acusaron de 19 ataques sexuales. Sin embargo, se mencionó que sus víctimas pudieran alcanzar las 40 en aquella región, donde su forma de operar era similar a como lo hacía en Juárez, por lo que se esperaba que más mujeres acudieran a denunciar. Al enterarse del arresto del presunto depredador sexual serial, las autoridades chihuahuenses inmediatamente se comunicaron con sus similares coahuilenses, ya que lo relacionaron con los casos que hasta ese momento permanecían impunes en la Fiscalía de Género. Roberto era acusado de haber violado al menos a 14 mujeres en Ciudad Juárez. Sin embargo, existían un total de 30 expedientes en su contra, donde muchas de las víctimas lo reconocían plenamente como su agresor. El violador serial Roberto Jonathan Barrera Hernández
fue vinculado a proceso penal por el delito de violación agravada en perjuicio de una mujer de 30 años. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que en días siguientes se le formularían cargos en por lo menos 10 casos más de violación cometidos en esta frontera. Un año después de ser capturado, un tribunal de garantía en Ciudad Juárez condenó a Roberto Jonathan Barrera Hernández a 61 años de prisión, acreditándose su culpabilidad en la violación de 14 mujeres.